Hola mis hermanos, muy buenas noches. Bueno, espero que el Señor les bendiga, que su día haya sido de mucha bendición. No sé, pero me dio un poquito de frío, me puse mi chaleco o esta nochecita. Pero gracias a Dios, hermanos, que nos permite en este lindo martes el poder estar con ustedes, seguir compartiendo la palabra de Dios. Ayer le decía a mi esposa que sé que la vida de Dios es grata, pero las luchas son constantes. Y esperamos un día, hermanos, despertar. Yo le decía, espero un día de verdad despertar en su presencia y disfrutar al lado del Señor su gloria, todo lo que Él nos ha prometido y nos dice a través de su palabra. Pero mientras tanto, hermanos, debemos estar haciendo su voluntad, sobre todo mientras ese día llega con gran alegría y gozo, y que se encuentre sobre todo usted, que Dios lo encuentre haciendo su bendita voluntad. Fíjese que ahí en las Escrituras, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 12, versículo 43, se nos dice, bienaventurados, dichosos, plenos, felices, aquel siervo, dice, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Si notamos, se nos insta a estar constantes en la obra del Señor y siendo fieles ante lo que Él nos ha puesto en nuestras manos, hermanos. Seremos dichosos al encontrarnos con el Señor haciendo su voluntad. No hay tiempo para descansar. Aquellos que les encanta descansar, pues ¿saben qué? No están haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice, la mies es mucha y los obreros poco. Esta noche vamos a meditar en un proverbio, el proverbio 8, ¿sí? Del capítulo 8, de los versículos del 1 al 36. Y nuestro devocional de esta noche se titula Sabiduría versus necedad, ¿sí? Tú puedes ser una persona sabia si aplicas la palabra de Dios, si te das cuenta que ella es la fuente inagotable de poder, de sabiduría e inteligencia. O puedes ser una persona completamente necia ante las cosas de Dios al no querer aprender, al no querer aplicar, al no querer cambiar tu vida. En esta porción de Proverbios precisamente nos habla de la excelencia y la eternidad de la sabiduría, mis hermanos. El corazón del ser humano es verdaderamente enriquecido cuando escuchamos la voz de la sabiduría y decidimos ponerla por obra, ya que ella es el todo lo que necesitamos para vivir plenos, créame, en este mundo. Así que te invito a que analicemos esta porción y veamos qué es lo que Dios desea que aprendamos esta noche. Así que abra su mente, su corazón a lo que Dios quiera y empiece a aplicar. Versículo 1, empieza aquí, Salomón dice, ¿no clama la sabiduría? Forma de pregunta, ¿irá su voz la inteligencia? Aquí hace una invitación pública de la sabiduría y comienza con estas dos preguntas retóricas. Siempre la sabiduría está tratando de llamar la atención. De ella viene toda. Dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, sí, pero los insensatos desprecian todo esto. Versículos 2 y 3, por favor, dice, en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. ¿Quién? La sabiduría. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. El llamado que hace la sabiduría se hace de donde se puede ser escuchada y sobre todo por donde donde transita y puede ser atendida. Versículo 4 y 5, por favor. Oh hombres, dice, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y luego les da este mandato, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Vea lo que te invita, porque realmente la sabiduría es necesaria en nuestra vida. La sabiduría es la que habla aquí de los versículos del 4 hasta el 31. Ella invita a los hombres, pues está disponible para todos, hermanos. No obstante, específicamente llama a los simples, a los ingenuos e inexpertos, adquirirla, y a los necios, que la palabra es fuerte, a los estúpidos, también adquirir la sabiduría porque es muy necesaria. Versículos 6 al 9, por favor, dice el mandato, oíd, vea la razón, oíd porque hablaré cosas excelentes. Si es verdad, ellas te capta y vas a entender la excelencia de Dios. Y abriré mis labios, ¿para qué? Dice, para cosas rectas. Vea la razón en el 7, porque mi boca hablará verdad, dice, y la impiedad abominan, odian, aborrecen mis labios, dice el Salomón. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida en la sabiduría de Dios, no. Todas ellas son rectas y al que entiende, dice, y razonables a los que han hallado sabiduría. Antes de cualquier cosa,
acuden a Dios, piden sabiduría para entender todo lo que van a hacer, y la verdad que la sabiduría de Dios es excelente. En los versículos 6 al 11 se presenta la rectitud aquí e integridad de la sabiduría, hermanos. Los jóvenes a quienes Salomón estaba enseñando debían oír la sabiduría, debían urgentemente, los exhorta, los anima, porque lo que ella dice es lo correcto y es la razón. Versículos 10 y 11, por favor, dice el mandato: recibid mis enseñanzas, y no plata y ciencias antes que el oro escogido. Que no pusieran su valor en una balanza, pusieran todo en una balanza, y vean que la sabiduría tiene un peso más grande y se eleva antes que las cosas materiales, el oro. Porque, dice el 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse, no la puedes comparar. Y realmente fue lo que pidió Salomón, si te das cuenta, cuando le dice: bueno, Señor, yo soy joven, inexperto para entrar y salir, y pues dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y realmente era lo que necesitaba, la sabiduría correcta. Inclusive la reina de Jabe vino a conocerlo y dice: bueno, he escuchado cosas de ti, pero ahora entiendo y veo que lo que me contaron no es nada comparado a la sabiduría que tú tienes. Hermanos, la sabiduría insta a la gente a que reciban su enseñanza y su ciencia, que es mejor que la plata y el oro escogido. El oro escogido era el puro, el refinado, el llamado oro refinado, y más valioso que las piedras preciosas. Versículos 12 y 13, por favor. Dice: yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. ¿Has visto algún hombre que es cuerdo, tiene cordura al hablar? Bueno, habla con sabiduría precisamente porque la ha aplicado, la ha buscado. Dice el versículo 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El que posee sabiduría, hermanos, también tiene cordura, ciencia y consejos, y sobre todo discreción en muchas cosas. ¿Por qué? Porque la sabiduría que obtiene es de lo alto. Versículos 14 y 16, por favor. Mire, conmigo, habla aquí la sabiduría, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Ahora dice: por mí reinan los reyes, por la sabiduría, y los príncipes determinan justicia, lo correcto. Por mí dominan los príncipes, por la sabiduría, y todos los gobernantes juzgan la tierra, y sobre todo con equidad, cuando es una persona equilibrada y una persona que busca a Dios. La sabiduría, hermanos, capacita a la gente para dar un consejo sabio y actuar con buen juicio, así como tener inteligencia y poder, valor para llevarla a cabo. Versículos 17 y 18, por favor. Mire lo que dice, hablando de la sabiduría: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Aquí habla de la sabiduría, en esa parte. Y en verdad, ¿cómo podemos no solamente amarla, ¿sí? Y también Dios cómo nos ama a nosotros en esa parte. Dice: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia en la sabiduría. Porque así como dice Eclesiastés, que Dios da a aquella persona, le da abundancia, pero también le da la capacidad de gobernar sobre esas riquezas. Y a otros les da para que, pues prácticamente sean para el pobre en ese sentido, pero no les da esa capacidad de gobernarlas. La sabiduría está disponible para todos, mis hermanos, pero la adquieren solo aquellos que la aman y la buscan. Además, los que son sabios reciben riquezas y honra, así como riquezas duraderas, que no los dominan a ellos. Ellos dominan las riquezas bajo la sabiduría de Dios, y que en ningún momento son soberbios, altivos. Saben lo que son en Dios, saben lo que tienen por Dios, y saben que bendicen a otros porque Dios los ha bendecido a ellos. Versículo 19 al 21, por favor. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Y dice: y mi rédito mejor es que la plata escogida. Por vereda, dice, de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio. Vea el propósito: para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros, que siempre haya bendición. La palabra rédito es un término utilizado en mercadotecnia. Aquí enfoca su atención en la habilidad de la sabiduría de producir beneficios superiores a los que pueden proveer
el oro refinado y la plata. Y de los versículos 22 al 36, hermanos, vemos el valor de la sabiduría para el Señor en la creación. Analicemos el verso 22, por favor, cómo Dios hizo con esa sabiduría exactamente. ¿Okay? Jehová dice, me poseía en el principio, le pertenecía a Dios. Si no es que está hablando desligada de Dios. No, dice, me poseía ya de antiguo, antes de sus obras, de la fundación del mundo. ¿Sí? La experiencia de la sabiduría se extiende desde la habilidad presente de enriquecer a los individuos hasta la participación pasada en la creación del mundo, donde Dios hizo todo con sabiduría y Dios realmente mostró esa sabiduría y cómo Dios nos la puede dar también a nosotros. Versículo 23 al 26, por favor. Eternamente tuve el principio, tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes que fuera fundada. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. Ya existía prácticamente con Dios. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. ¿Sí? Y él lo obtenía el Señor. Antes de crear el universo, Dios dio el principado, fue establecida más bien, opuesto, como se traduce en el Salmo 2, versículo 6, a la sabiduría. Versículo 27 al 29, por favor. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar en sus estatutos, sus límites, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Hermanos, la sabiduría estuvo presente cuando Dios hizo los cielos, cuando separó las aguas y formó las nubes y los océanos, las fuentes del abismo en el segundo día de la creación, y cuando hizo que emergiera la tierra seca, acerca de la palabra aquí abismo, que nos dice Proverbios 8:27, que fue el tercer día. Si te das cuenta, cuán necesaria es para el ser humano adquirir la sabiduría de Dios, sobre todo. Por eso tomamos malas decisiones. Si alguno tiene falta de sabiduría para pasar alguna situación, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es echado de un lugar a otro, dice Santiago, capítulo 1. Y déjame decirle algo, dice, no piense pues que tal haga qué cosa, que dude que recibirá sabiduría de parte del Señor. Versículos 30 al 31, por favor, ya casi terminamos. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Esa sabiduría que solamente Dios procede de él, y era su delicia de día en día, teniendo solaz, dice, delante de él en todo tiempo. Me regocijó, dice, en la parte habitable de su tierra. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres, y mucho más cuando la ponemos por obra. Se dice que la sabiduría estuvo cual artesano al lado de Dios cuando creó el mundo, y ese atributo de Dios, hermanos, es importante, personifica como un asistente en su obra, creativa, como la sabiduría la pone aquí, indica poéticamente que el Señor fue sabio en lo que creó, y es verdad, porque dice, y vio Dios que era bueno. Versículo 32 al 34, por favor. Ahora pues, dice, oídme, vean el mandato, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, otro mandato, y sed sabios, y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. La sabiduría misma se dirige aquí a los jóvenes como a sus hijos, y tal como había hecho el Padre 3 veces, la palabra ahora pues vinculan el ruego con los reclamos de la sabiduría que preceden. Cuando atienden las instrucciones de la sabiduría y las siguen, llegan a ser sabios y dichosos, bienaventurados, y esa bendición proviene de seguirla con dedicación, velando y aguardando en ella. Y por último, los versículos 35 y 36, por favor. Vea la razón, porque el que me halla, dice, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Te pones a preguntar por qué mucha gente tiene tanta falta de sabiduría, siguen siendo niños, a pesar de la edad que tienen, no maduran precisamente porque no buscan la sabiduría de Dios, pero buscan su propio, o tienen su propio criterio según
la sabiduría sapiencial de ellos, pero no la sabiduría de Dios. Versículo 36, el último. Mas el que peca contra mí, sabiendo que puede ser sabio con la sabiduría de Dios, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Así de sencillo. Todo aquel que aborrece a la sabiduría está amando la muerte, porque realmente ni es sabio, ni va a entender el propósito de Dios. Y hermanos, por más, hay hombres que recibieron el premio Nobel de literatura, muy sabios, pero ante la sabiduría de Dios no han podido ni podrán. La sabiduría da vida y se gana el favor de Jehová. La palabra que se traduce favor se utiliza 14 veces aquí en Proverbios y significa aceptación, buena voluntad o aprobación. Y proviene del verbo raza, que significa estar complacido de. Hermanos, rechazar la sabiduría tiene como consecuencia el mal y la muerte. La sabiduría es el camino a la vida y la insensatez a la muerte. Entonces, hermanos, esas dos opciones, pues prácticamente las va a tener el hombre siempre. O escoge la sabiduría o te quedas en necedad. ¿En cuál de ellas te encuentras en estos momentos? ¿Sabiduría o necedad? La sabiduría no te lo dan los años. Puedes ser una persona de edad avanzada, como muchos, pero necio y sin razonamiento delante del pueblo de Dios, ya que precisamente nos ha dejado pues esta sabiduría Dios y no la hemos adquirido, no queremos. Uno de mis pasajes que deseo sea una realidad en los años de mi vida, o ya de mi senectud, es el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días, ¿sí? No solamente estos, cuando estemos en nuestra vejez, que traigamos al corazón sabiduría, que apliquemos al corazón sabiduría todos los días. Te invito a orar. Padre, gracias te doy por este día, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos capacita, gracias porque ella nos ayuda en todo tiempo, en todo momento, gracias porque eres fiel. Te bendigo, te exalto y te pido, Señor, que nos des fuerza para seguir adelante. Gracias por tu sabiduría que nos protege, nos libra de decisiones equivocadas, nos libra de cometer errores, porque es tu sabiduría. Y gracias, Dios, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. A ti sea la alabanza y la gloria, y gracias porque podemos acudir a ti y entender tu propósito a través de esta bendita sabiduría. Gracias por todo, Señor. Esta noche te pido tu bendición y te pido que nos ayudes en todo momento a ser sabios y tomar buenas decisiones, a madurar en ese carácter y a madurar. No es por la edad, Señor, sino por lo que te permitamos hacer en nuestras vidas. Te honro y te glorifico. Y Padre, gracias por entender lo que dices. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, y habla de la sabiduría que viene de ti. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te amamos y te pedimos todo esto. Amén y amén. Mis amados hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Es un placer el poder estar contigo. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias porque ya pudimos actualizar nuestro WhatsApp y estar mandando todos los videos. Compártalos, hermano. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, muy complicados. El Señor viene pronto, de verdad. Tal vez usted no lo sienta porque pues no sé cómo está viviendo, pero en verdad el Señor viene pronto. Y como decía mi esposa, de verdad deseo un día ya no despertar aquí, despertar en su presencia. Y no es porque quiera morirme, simplemente porque mejor es su gloria, mejor es estar allá que en este mundo caído, donde día con día sales y encuentras el mundo en caos, patas para arriba, la gente actuando mal, queriéndote hacer daño. Y hermanos, de verdad, anhelamos ya estar en su presencia. Espero que tú también anheles, y dice precisamente la Biblia, que todo aquel que tiene esa esperanza puesta en Él, a su venida, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Espero que cada día estés entregando tu vida, rindiendo cuentas y esperando al Señor, porque dice a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y esa trompeta solamente la van a escuchar, hermanos, los que están con el Señor, que vienen para ser transformados, y también nosotros. Así que te espero en un abrir y cerrar de ojos, ahí con el Señor. Gracias. Buenas noches, que Dios te bendiga y te veo mañana con devocional más para el alma. Gracias.